Ethan Holden había construido su vida en torno al control. Cada decisión calculada, cada riesgo medido, cada resultado predicho. Pero nada podría haberlo preparado para el momento en que sacó del agua a una niña que se estaba ahogando, solo para mirar sus grandes ojos azules aterrorizados y verse a sí mismo reflejado. Ethan Holden había asistido a más eventos corporativos y reuniones exclusivas de las que podía contar. Todos se confundían. Los mismos lugares de lujo, las mismas listas de invitados perfectamente seleccionadas, las mismas conversaciones superficiales sobre acciones, tendencias del mercado e inversiones. La noche de hoy no era diferente. Una gala benéfica privada en un exclusivo club de campo donde magnates de negocios y socialites bebían champán caro y hacían tratos cuidadosamente velados mientras comían aperitivos gourmet. Ethan estaba acostumbrado. Prosperaba en esos círculos, pero mientras estaba de pie cerca de la piscina, escuchando casualmente a un socio discutir una fusión inminente, su mente estaba en otro lugar. La noche era cálida y el suave resplandor de los faroles se reflejaba en el agua, dando a todo un tono dorado casi surrealista. El murmullo rítmico de la multitud, el tintineo de las copas, el zumbido distante de una banda de jazz, todo era ruido de fondo que había aprendido a ignorar hacía mucho tiempo. Estaba a punto de disculparse e irse a tomar un poco de aire fresco cuando algo interrumpió la cómoda monotonía de la noche. Un grito agudo de pánico. Le tomó un segundo procesar el sonido y otro segundo registrar de dónde venía. Su mirada se dirigió a la piscina justo cuando un chapuzón enviaba ondas hacia afuera. Las personas a su alrededor se giraron, algunas jadeando, otras paralizadas por la sorpresa. En la parte profunda de la piscina, una niña pequeña luchaba. Sus diminutas manos arañaban la superficie, su boca abierta en un grito silencioso, su cabello rubio dorado esparciéndose en el agua. No podía tener más de 6 años. Por un segundo, nadie se movió. Era como si todo el grupo hubiera olvidado colectivamente cómo reaccionar. Una mujer dejó escapar un grito ahogado, pero no avanzó. Otros simplemente se quedaron allí, atónitos, esperando que alguien más actuara. Ethan no esperó. Ya estaba en movimiento. Su chaqueta cayó al suelo mientras corría y, sin dudarlo, se zambulló en la piscina. El agua fría lo envolvió al instante, pero su cuerpo se movió por instinto. Avanzó, alcanzando a la niña justo cuando se sumergía. Sus brazos la rodearon, tirando de ella hacia arriba mientras pataleaba con fuerza hacia la superficie. Cuando salieron del agua, ella estaba tosiendo, jadeando, sus pequeños dedos aferrándose a su camisa con desesperación. «Te tengo», dijo él, con voz firme pero tranquila. «¿Estás bien?», la sostuvo con seguridad mientras nadaba hacia el borde de la piscina. Unas manos fuertes se acercaron. Alguien finalmente reaccionó y ayudó a levantarla del agua. Ethan la siguió, izándose a la cubierta, el agua goteando de su ropa mientras se arrodillaba a su lado. La niña temblaba, su respiración agitada, sus ojos azules, sorprendentemente brillantes incluso en la tenue luz del atardecer, estaban muy abiertos por la conmoción. Un segundo después, una mujer se abrió paso entre la multitud reunida, sus tacones resonando contra el pavimento de piedra mientras corría hacia ellos. «Emmy, Dios mío, cariño». Ethan apenas tuvo tiempo de registrar el nombre antes de que la mujer cayera de rodillas junto a la niña,
Sus manos temblaban mientras acunaba el rostro de la pequeña, apartando mechones de cabello mojado con movimientos frenéticos y tiernos. La niña, Emi, parpadeó mirándola, su respiración aún irregular. «Mami», murmuró, su voz pequeña y temblorosa. «El hombre me salvó». Ethan miró a la madre, listo para asegurarle que Emi estaría bien, pero las palabras murieron en su garganta en el momento en que sus ojos se encontraron. Cassie. Todo su cuerpo se paralizó. Por un segundo pensó que lo estaba imaginando, que su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero no había error. Incluso después de 6 años, ella se veía exactamente igual. Cabello castaño oscuro que enmarcaba su rostro. Ojos castaños profundos llenos de pánico y alivio. La misma expresión que solía tener cuando intentaba ocultar sus emociones, pero fallaba miserablemente. Su pulso retumbó en sus oídos cuando la comprensión lo golpeó como una bola de demolición. Emi, la hija de Cassie. La hija de Cassie con cabello rubio. La hija de Cassie con sus ojos azules. Su boca se sintió seca mientras miraba a la niña de nuevo. Su mente acelerada tan rápido que apenas podía seguir el ritmo. No era posible. No podía ser posible. Y sin embargo, el parecido era innegable. Cassie pareció darse cuenta al mismo tiempo que él. Todo su cuerpo se tensó. Su respiración se entrecortó como si la hubieran atrapado en una mentira que había estado guardando durante años. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Ethan se obligó a tragar, a atravesar la tormenta de emociones que se estrellaba sobre él. Tenía que estar seguro. «Cassie». Su voz era áspera, casi irreconocible para sí mismo. «¿Es ella?» Ella se puso de pie de repente, en alerta máxima. «No», dijo demasiado rápido, sacudiendo la cabeza. «No. Gracias por ayudarla, Ethan. Lo aprecio, pero tenemos que irnos». Se agachó, tomando a Emi en sus brazos. La niña la abrazó por el cuello, todavía conmocionada, pero sin llorar ya. Ethan se puso de pie, sus músculos tensos, su mente gritándole que la detuviera. No podía dejar que se fuera. No esta vez. No sin respuestas. «Espera», dijo bruscamente. «Cassie, detente». Ella dudó, pero solo por un segundo. Luego se dio la vuelta. «Cassie». Su voz era más fuerte ahora, exigente. Dio un paso adelante, su corazón latiendo con fuerza. «Dime la verdad. ¿Es mi hija?» Ella se congeló. La multitud estaba en silencio a su alrededor, pero Ethan apenas se dio cuenta. Pudo verlo en su postura, en la forma en que sus dedos se curvaron protectivamente alrededor de la espalda de Emi, en la forma en que se negaba a mirarlo. Esa fue toda la respuesta que necesitaba. Cassie respiró hondo. Luego finalmente giró la cabeza ligeramente, justo lo suficiente para susurrar la única palabra que lo cambió todo. «Adiós, Ethan». Y luego se fue. Ethan se quedó allí, su ropa todavía empapada, el agua goteando sobre el pavimento de piedra debajo de él, pero apenas se dio cuenta. Su pulso retumbaba en sus oídos mientras veía a Cassie desaparecer entre la multitud. Emi todavía envuelta firmemente en sus brazos. El peso de lo que acababa de suceder cayó sobre él como una fuerza aplastante. Acababa de salvar a una niña de ahogarse, y ahora, en el lapso de unos minutos, había sido golpeado por la imposible comprensión de que ella podría ser su hija. La parte lógica de su cerebro exigía respuestas. Le gritaba que persiguiera a Cassie, que la obligara a decirle la verdad, que le exigiera por qué le había ocultado esto,
pero su cuerpo se negaba a moverse. Todavía estaba procesando la conmoción, su mente recorriendo cada posibilidad, cada recuerdo, cada momento de hacía 6 años que podría explicar cómo tenía una hija que nunca había conocido. Había pasado años preguntándose por qué Cassie se fue. Un día ella había estado allí, la mujer con la que pensó que se casaría, la única persona que alguna vez lo había hecho pensar en un futuro fuera de su carrera, y luego, en un abrir y cerrar de ojos, se había ido. Sin explicaciones, sin peleas, sin advertencias, solo una nota corta diciendo que lo sentía y que era lo mejor. La había buscado. Trató de entender, pero finalmente se había convencido de que ella simplemente había elegido una vida diferente. Ahora sabía que esa no era la verdad. Una mano se posó en su hombro, sacándolo de sus pensamientos. Se giró para ver a uno de sus socios de negocios, Ryan, mirándolo con preocupación. «Oye, hombre, ¿estás bien?» Eso fue intenso. Ethan parpadeó, obligándose a asentir. «Sí, estoy bien». Ryan lo estudió por un segundo antes de bajar la voz. «¿La conoces?» Ethan exhaló lentamente, frotándose la mano sobre la cara. «Sí», admitió. «La conozco». Ryan levantó una ceja. «¿Y la niña?» La mandíbula de Ethan se apretó. «No lo sé», dijo, y el peso de esas palabras casi lo aplastó. No esperó la respuesta de Ryan. Se dio la vuelta y se alejó, su mente ya formulando un plan. Necesitaba encontrar a Cassie. Necesitaba escuchar la verdad de sus propios labios. A la mañana siguiente, Ethan estaba en su escritorio, su laptop abierta frente a él, sus dedos golpeando la superficie mientras esperaba que se cargara una búsqueda. Apenas había dormido. En el momento en que llegó a casa la noche anterior, había comenzado a buscarla. Tenía conexiones, recursos, acceso al tipo de información que la mayoría de la gente no podía obtener. No tardó mucho en rastrearla. Cassie Brooks, editora senior en una pequeña editorial de la ciudad. Había estado viviendo en Nueva York durante 3 años. 3 años, lo que significaba que se había mudado aquí mucho antes de que sus caminos se hubieran cruzado accidentalmente en la gala. Lo que también significaba que ella nunca había tenido la intención de que él se enterara de Emmy. El pensamiento hizo que su estómago se encogiera. Agarró su teléfono, mirando el número que había encontrado para ella. Podría llamar, podría exigir respuestas ahora mismo, pero algo le dijo que ella no contestaría. Había estado huyendo de él durante años. ¿Por qué se detendría ahora? No, necesitaba hacer esto en persona. Menos de 1 hora después, Ethan estaba entrando en la oficina tranquila y acogedora de la editorial donde trabajaba Cassie. Estaba muy lejos de los rascacielos corporativos a los que estaba acostumbrado. Más pequeño, más personal, lleno de estanterías y citas enmarcadas sobre la narración de historias. Le quedaba bien. Una recepcionista lo saludó con una sonrisa educada. ¿Puedo ayudarlo? Vengo a ver a Cassie Brooks, dijo. ¿Está disponible? La mujer dudó. ¿Tiene una cita? Ethan forzó una sonrisa cortés. Es personal. Ella querrá verme. La recepcionista todavía parecía insegura, pero asintió y descolgó el teléfono. Un momento después, hizo un gesto hacia un pasillo. La segunda oficina a la izquierda. Ethan le dio las gracias y caminó hacia la puerta. No llamó. Entró y encontró a Cassie sentada en su escritorio, con un bolígrafo en la mano, las cejas fruncidas mientras revisaba un manuscrito. Ella levantó la vista. En el momento en que sus ojos se encontraron con los de él, vio el destello de pánico. «Ethan», respiró.
dejando el bolígrafo. «¿Qué estás haciendo aquí?» Él cerró la puerta detrás de él. «Necesitamos hablar, Cassie». Ella exhaló, ya sacudiendo la cabeza. «Ethan, yo... ¿Es mía?» Las palabras salieron afiladas, cortando directamente cualquier excusa que ella hubiera estado a punto de dar. «Dime la verdad, Cassie. ¿Es Emi mi hija?» Ella cerró los ojos por un segundo, como si se estuviera preparando. Luego lo miró de nuevo. Él vio la batalla en su expresión, la parte de ella que quería seguir corriendo y la parte de ella que sabía que ya no podía. «Sí», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Ethan sintió que le faltaba el aliento. Lo había sabido, lo había visto en los ojos de Emi, pero escucharlo en voz alta era media diferente. Le envió una ola de emociones que se estrellaron sobre él. Ira, traición, conmoción, algo peligrosamente cerca de la angustia. ¿Por qué? Su voz era más tranquila ahora, pero no menos intensa. «¿Por qué me la ocultaste?» Cassie tragó con dificultad, agarrando el borde de su escritorio. «Porque tenías toda tu vida planeada, Ethan. Tu carrera, tus ambiciones. No había espacio para un bebé. Sabía que si te lo decía, te sentirías obligado a quedarte, y no podía hacerte eso». Sus manos se cerraron en puños. «Esa no era tu decisión». Ella dejó escapar un aliento tembloroso. «Pensé que estaba haciendo lo correcto». «¿Lo correcto?» Su voz se elevó ligeramente. «Me quitaste 4 años, Cassie. 4 años de la vida de mi hija. ¿Tienes idea de cómo se siente eso?» Las lágrimas se acumularon en sus ojos. «Sí», susurró. «Me he arrepentido todos los días». Ethan la miró, su corazón palpitando. Quería estar furioso. Quería gritar, exigir por qué le había robado esos años. Pero más que nada, quería conocer a su hija. «Quiero verla», dijo con voz firme. «Quiero estar en su vida». Cassie dudó. «Ethan, yo...» «No», la interrumpió. «No más huidas, no más excusas. Perdí 4 años. No voy a perder otro día». Cassie se secó los ojos, su expresión ilegible. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, asintió levemente. «Un día», dijo en voz baja. «Comenzaremos con un día». No fue suficiente, pero fue un comienzo. Ethan siempre había sido un hombre que tomaba el control de cada situación. Construyó su imperio desde cero, tomando decisiones audaces, sin dudar nunca, sabiendo siempre su próximo movimiento antes que nadie. Pero mientras estaba parado frente a la puerta del apartamento de Cassie, a la mañana siguiente, esperando que ella abriera, se dio cuenta de que esta era la primera vez en su vida que no tenía idea de qué esperar. Apenas había dormido la noche anterior. Cada vez que cerraba los ojos, su mente corría con los mismos pensamientos, las mismas preguntas sin respuesta. ¿Cuál había sido la primera palabra de Emi? ¿Cómo se había visto cuando dio sus primeros pasos? ¿Qué tipo de cosas la hacían reír? Se había perdido todo eso. 4 años de momentos que nunca recuperaría, y el peso de esa pérdida se asentó en su pecho como un ancla de plomo. La puerta se abrió y allí estaba ella. Casi parecía cansada, como si tampoco hubiera dormido mucho. Estaba vestida de manera informal, con jeans y un suéter suave. Su cabello castaño oscuro, recogido en una cola de caballo suelta. Había vacilación en sus ojos, pero también resignación. Ella había aceptado esto, y ahora no había vuelta atrás. «Está en la sala de estar», dijo Cassie suavemente, haciéndose a un lado.
Ethan se tragó el nudo en la garganta y entró. El apartamento era cálido y acogedor, nada como los fríos y modernos espacios a los que estaba acostumbrado. Estanterías revestían las paredes, llenas de coloridos libros infantiles mezclados con la propia colección de Cassie. Algunos dibujos enmarcados, claramente hechos por manos pequeñas, estaban pegados al refrigerador. El olor a algo dulce flotaba en el aire, como si se hubieran horneado galletas recientemente. Y luego, la vio. Emmy estaba sentada en el suelo, con sus pequeñas piernas cruzadas, mientras apilaba cuidadosamente bloques de madera en un pequeño castillo. Su cabello rubio dorado caía en suaves ondas alrededor de su rostro, y sus brillantes ojos azules, estaban enfocados con profunda concentración. Ella aún no lo había notado. Ethan sintió que le faltaba el aliento. Era tan pequeña, tan delicada, y sin embargo, había algo familiar en la forma en que fruncía el ceño con determinación, algo que le enviaba una extraña mezcla de calidez y angustia. Casi se aclaró la garganta. «Emmy, cariño». La niña levantó la vista, su expresión curiosa. Cassie le dio una sonrisa suave. «¿Recuerdas que te dije que alguien especial vendría a visitarnos hoy?» La mirada de Emmy se dirigió a Ethan. Lo estudió con una intensidad que lo tomó por sorpresa, como si estuviera tratando de descifrar exactamente quién era él antes de decidir qué hacer a continuación. Luego, para su total sorpresa, inclinó la cabeza y dijo: «Tú eres el hombre que me salvó». Ethan sintió que se le oprimía el pecho. «Sí», dijo, su voz más suave de lo que esperaba. «Ese fui yo». Emmy parpadeó, considerando esto. Luego miró a Cassie. «Mami dijo que nos conoces». Ethan se obligó a mantener la calma, a dejar que Cassie guiara la conversación. Sabía que esto no era algo que pudiera apresurarse. «Así es», dijo con cuidado. «Conozco a tu mami desde hace mucho tiempo». Emmy lo miró por un momento más antes de asentir, como si decidiera que esta respuesta era aceptable. Luego, completamente imperturbable, le dio una palmada en el suelo junto a ella. «¿Quieres ayudarme a construir?» Ethan dudó solo un segundo antes de avanzar y agacharse en el suelo. Todavía estaba con su camisa de vestir y pantalones de siempre, pero no le importaba. Si su hija quería que construyera un castillo, eso era exactamente lo que iba a hacer. «¿Qué estamos construyendo?», preguntó, buscando un bloque. «Un castillo de princesas», anunció Emmy con orgullo, «pero tiene que ser muy grande». Ethan sonrió. «Entendido. El castillo más grande de la historia». Cassie se sentó en el sofá, observándolos, su expresión ilegible. Ethan sabía que esto no era fácil para ella. Había pasado años criando sola a Emmy, protegiéndola, manteniendo este mundo separado del que él había vivido. Ahora, en cuestión de días, ese muro se estaba desmoronando. Durante la siguiente hora, Ethan dejó que Emmy tomara el control, siguiendo sus instrucciones mientras apilaban bloques cuidadosamente en una estructura imponente. Estaba llena de energía, hablando sin parar sobre sus libros favoritos, su mejor amiga en preescolar, la bicicleta rosa que esperaba conseguir para su próximo cumpleaños. Él absorbió cada palabra, grabando cada detalle en su memoria. En un momento, ella lo miró con una expresión pensativa. «¿Tienes hijos?». La pregunta lo tomó por sorpresa. «No», dijo con cuidado, «solo tú». Emmy parpadeó. «Oh», dijo simplemente, como si archivara esa información para más tarde. Luego sonrió. «Eso es bueno. Puedes ayudarme más con mi castillo».
Ethan se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Me parece un trato. Después de un rato, Cassie se puso de pie. Hora de almorzar, dijo. Emmy, ve a lavarte las manos. La niña se levantó de un salto y salió corriendo por el pasillo. Ethan la vio irse, sintiendo algo desconocido asentarse en su pecho, algo que se sentía peligrosamente cerca de la pertenencia. Cassie exhaló, frotándose las sienes. Eso fue mejor de lo que esperaba. Ethan se volvió hacia ella. Es increíble, dijo, con la voz embargada por la emoción. La mirada de Cassie se suavizó. Lo es. Él dudó antes de volver a hablar. Cassie, necesito estar en su vida. Todavía no sé cómo, pero necesito resolverlo. Cassie permaneció en silencio durante un largo momento. Luego, finalmente, asintió. Está bien, dijo en voz baja. Lo haremos paso a paso. No fue una respuesta perfecta, pero por ahora fue suficiente. Ethan nunca había sido bueno esperando. Estaba acostumbrado a resultados inmediatos, a tomar una decisión y verla desarrollarse exactamente como la planeaba. Así era como había construido su carrera, cómo había llegado a la cima mientras otros dudaban. Pero esto, ganarse un lugar en la vida de su hija, no era algo que pudiera apresurarse. Cassie lo había dejado claro cuando le dijo que harían las cosas paso a paso, y por mucho que lo frustrara, sabía que ella tenía razón. Durante las siguientes semanas, pasó todo el tiempo con Emmy que Cassie le permitió. Comenzó con visitas cortas, 1 hora en el parque, el almuerzo en un pequeño café, sentarse en el suelo del apartamento de Cassie, ayudando a Emmy a armar rompecabezas. Cada vez que la veía, aprendía algo nuevo. Odiaba los guisantes, pero le encantaban las fresas. Tenía un conejo de peluche llamado Sr. Hop, que tenía que dormir a su lado todas las noches. Le gustaba bailar cuando pensaba que nadie la estaba mirando. Era inteligente, divertida y terca de una manera que le recordaba tanto a sí mismo que era casi inquietante. Una tarde, se sentaron juntos en una pequeña mesa en un área de juegos para niños dentro de una librería. Emmy tenía un libro para colorear abierto frente a ella, rellenando cuidadosamente un dibujo de una princesa mientras Ethan la observaba. Nunca había pensado que sería el tipo de hombre que se sentaría en una librería con una niña de 4 años, pasándole crayones de diferentes colores, mientras ella debatía qué tono de rosa era el mejor. Pero ahora no podía imaginar estar en otro lugar. ¿Vienes otra vez mañana?, preguntó Emmy sin levantar la vista. Ethan dudó, mirando a Cassie, que estaba sentada en un banco cercano con una taza de café en las manos. Ella le había dado espacio con Emmy, pero él podía sentir que ella estaba escuchando. No lo sé, cariño, dijo con cuidado. Eso depende de tu mamá. Emmy finalmente lo miró, sus ojos azules serios. Creo que deberías venir. Ethan sintió que se le oprimía el corazón. A mí también me gustaría, admitió. Ella asintió, aparentemente satisfecha, y volvió a colorear. Ethan volvió a mirar a Cassie, y esta vez ella se encontró con sus ojos. Había algo en su expresión, vacilación, pero también algo más suave, algo que le dijo que estaba empezando a confiar en él. Más tarde esa noche, mientras estaban fuera de la librería, Ethan acompañó a Cassie y Emmy a su coche. Emmy estaba cansada, su pequeña mano envuelta alrededor de la de su madre mientras bostezaba. «Ethan», dijo Cassie en voz baja, una vez que Emmy estuvo acomodada en su asiento de coche. Él se volvió hacia ella, esperando. «Deberías venir mañana». Su pecho se tensó.
no fue solo una invitación, fue un paso adelante, una señal de que finalmente lo estaba dejando entrar. «Estaré allí», prometió. Mientras los veía alejarse, se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en el trabajo, en tratos o en plazos. Estaba pensando en cuentos para dormir, en pequeñas manos agarrando la suya, en la forma en que los ojos de Amy se iluminaban cuando lo veía. Estaba pensando en el futuro, y esta vez no era solo el suyo. Ethan llegó al apartamento de Cassie a la tarde siguiente, sintiendo algo desconocido. Una energía nerviosa a la que no estaba acostumbrado. Había cerrado tratos de millones de dólares sin dudar. Se había enfrentado a tiburones corporativos sin pestañear, pero parado frente a la puerta de Cassie, esperando que se abriera, sintió algo que no podía nombrar. Tal vez fue porque, por primera vez en su vida, no tenía el control del resultado. Cuando la puerta se abrió, Cassie estaba allí, con un suéter y jeans informales, sus ojos castaños oscuros escaneando su rostro, como si tratara de evaluar si había tomado la decisión correcta al invitarlo a pasar. Todavía no estaba segura de esto. Podía verlo en la forma en que dudó antes de hacerse a un lado para dejarlo entrar. «Está en su habitación», dijo Cassie suavemente, cerrando la puerta detrás de él. «Ha estado emocionada todo el día». Ethan sintió una calidez extenderse por su pecho ante el pensamiento. Todavía se estaba acostumbrando a la idea de que alguien tan pequeño pudiera estar esperándolo, de que se estaba convirtiendo en una parte importante del mundo de alguien de una manera que no tenía nada que ver con los negocios o el éxito. Siguió a Cassie por el pasillo, deteniéndose en el umbral de una habitación que era inconfundiblemente de Amy. Las paredes eran de un suave color rosa pastel, decoradas con estrellas que brillaban en la oscuridad y dibujos que parecían haber sido hechos por manos pequeñas. Una estantería llena de coloridos libros de cuentos se alzaba contra la pared junto a una pequeña cama cubierta con una manta de patrón floral. Y allí, sentada con las piernas cruzadas en el suelo, estaba Amy. Ella levantó la vista en el momento en que lo vio, sus brillantes ojos azules iluminándose. «¿Viniste?», dijo, levantándose de un salto. Ethan sonrió. «Por supuesto que sí». Amy agarró su mano, tirando de él hacia un pequeño juego de té de plástico dispuesto en el centro del suelo. «Estamos haciendo una fiesta de té», anunció. «Tienes que sentarte aquí». Ethan miró a Cassie, que estaba parada junto al umbral, con los brazos cruzados, observándolos. Ella no dijo nada, pero había una suavidad en su expresión que no había estado allí antes. Él se agachó en el suelo, sentándose torpemente en la pequeña alfombra, mientras Amy le entregaba una pequeña taza de té rosa. «Tienes que fingir que es de verdad», le indicó, levantando su propia taza con elegancia exagerada. Ethan se contuvo de sonreír e imitó sus movimientos. «Este es el mejor té que he probado», dijo en serio. Amy se rió. «No es de verdad, tontito». Cassie dejó escapar una risa silenciosa desde donde estaba, y por un breve momento, Ethan sintió que algo cambiaba en el aire entre ellos. Había pasado tanto tiempo enojado con ella por mantener a Amy en secreto, pero ahora, viendo la forma en que ella miraba a su hija, se dio cuenta de algo. No lo había hecho para lastimarlo, lo había hecho para proteger a Amy, para darle una vida estable sin el caos que venía con su mundo. Todavía no estaba seguro de si podría perdonarla por completo, pero por primera vez entendió. Pasaron la tarde jugando en la habitación de Amy. Ella le mostró todos los animales de peluche que poseía,
Lo hizo colorear en uno de sus libros e incluso insistió en leerle un cuento, a pesar de que tropezaba con algunas de las palabras más grandes. Ethan escuchó atentamente, memorizando cada pequeña cosa sobre ella. En algún momento, Emmy se subió a su regazo, acomodándose contra él mientras hojeaba otro libro. Ethan apenas respiraba, temeroso de moverse, temeroso de romper cualquier magia que estuviera sucediendo. Había pasado años creyendo que no era el tipo de hombre destinado a la vida familiar, que su mundo era demasiado rápido, demasiado exigente. Pero en este momento, sentado en el suelo del dormitorio de su hija con sus pequeñas manos apoyadas en su brazo, sintió algo que nunca antes había sentido. Se sintió en casa. Casi debió haberlo sentido también, porque cuando finalmente habló, su voz era más tranquila que antes. «¿Le gustas?» Ethan la miró. «Sí», casi asintió. «No se encariña con la gente fácilmente, pero contigo es como si te conociera de toda la vida». Ethan tragó con dificultad, sintiendo que algo se le apretaba en el pecho. «Quiero estar aquí, Cassie. Por ella». Cassie mantuvo su mirada durante un largo momento. Luego dejó escapar un suspiro lento. «Lo sé». Por primera vez desde que se había enterado de Emmy, ella no estaba luchando contra él. No estaba tratando de alejarlo. Y por primera vez, Ethan creyó que tal vez, solo tal vez, tenían la oportunidad de ser algo más que solo fragmentos de un pasado roto. Tal vez tenían la oportunidad de ser una familia. Ethan siempre había pensado que el éxito se medía en números, el tamaño de su empresa, el valor de sus inversiones, los tratos que cerraba. Estas eran las cosas que lo habían definido durante años. Pero ahora, mientras estaba parado en la cocina de Cassie, viendo a Emmy colocar pegatinas cuidadosamente en una hoja de papel con el mismo nivel de concentración que una vez reservó para las negociaciones de contratos, se dio cuenta de que el éxito podría verse completamente diferente de lo que había imaginado. Habían pasado 2 semanas desde que Cassie lo había dejado entrar en sus vidas, y en ese tiempo, él había llegado a comprender cuánto se había perdido. Había pensado que podría intervenir y recuperar el tiempo perdido, pero la paternidad no era algo que pudiera construirse de la noche a la mañana. Estaba en los pequeños momentos, la forma en que Emmy buscaba su mano sin pensar, la forma en que gritaba su nombre emocionada cuando lo veía, la forma en que susurraba «buenas noches» cuando él se iba. Cada momento se sentía como un paso adelante, una pequeña prueba de que lentamente se estaba convirtiendo en parte de su mundo. Esta noche, Cassie lo había invitado a cenar. Era algo simple, algo que debería haberse sentido informal. Pero para Ethan, significaba todo. Sentarse en una mesa con su hija, comiendo una comida que no fue servida por catering ni entregada en su oficina, era un tipo de normalidad que nunca había imaginado para sí mismo. Emmy se sentó entre ellos, charlando felizmente sobre su día en el preescolar, mientras pinchaba sus guisantes con un tenedor que era demasiado grande para sus pequeñas manos. Cassie escuchaba con una suave sonrisa, mirando ocasionalmente a Ethan como si tratara de evaluar su reacción a esta nueva versión de su vida. «Hoy le dijo a su maestra que tiene 2 papás», dijo Cassie de repente, su voz teñida de diversión. Ethan levantó una ceja, mirando a Emmy. «Oh, sí». Emmy asintió, completamente imperturbable. «Les dije que tengo a mi papá, señor Hope». Cassie se rió, sacudiendo la cabeza. «El señor Hope es su conejo de peluche, por si te lo preguntabas». Ethan se rió entre dientes, sintiendo que parte de la tensión en su pecho se aliviaba.
Es bueno saber que tengo competencia. Emmy inclinó la cabeza, considerando. Eres más grande que el señor Hope, y me salvaste. Así que tal vez puedas ser mi papá de verdad, y él solo puede ser mi papá de la hora de dormir. Las palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. Había estado esperando este momento, esperando que ella lo dijera, que lo reconociera como algo más que solo un visitante en su vida. Miró a Cassie, buscando su reacción, pero ella solo miró a Emmy con una expresión indescifrable. ¿Estás segura de eso, pequeña?, preguntó con cuidado. Emmy asintió. Sí. El señor Hope no puede alcanzar el estante de arriba, pero tú sí. Eso es importante. Ethan se tragó el nudo en la garganta. Eso es muy importante. Cassie se puso de pie, recogiendo los platos vacíos y llevándolos al fregadero. Ethan instintivamente se movió para ayudar, pero ella sacudió la cabeza. Yo me encargo. Deberías acostarla. Ethan dudó. ¿Estás segura? Cassie asintió, una pequeña sonrisa tirando de la esquina de sus labios. Creo que le gustaría. Ethan se volvió hacia Emmy, que ya estaba buscando su mano. Vamos, papá, dijo, las palabras saliendo tan naturalmente que casi le quitan el aliento. Él la siguió a su habitación, asimilando los pequeños detalles que no había notado antes. Los libros perfectamente alineados en su estantería, la forma en que sus mantas estaban ligeramente arrugadas, de donde probablemente había saltado sobre ellas antes, el diminuto par de zapatos escondidos cuidadosamente al lado de su cómoda. Era una visión de la vida que se había perdido, un recordatorio de cuánto le quedaba por aprender. Emmy se subió a la cama y agarró al señor Hope, abrazándolo con fuerza. Ethan se sentó a su lado, inseguro de qué hacer a continuación. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Tienes que arroparme, dijo Emmy, como si fuera lo más obvio del mundo. Ethan subió cuidadosamente la manta hasta su barbilla, metiéndola a su alrededor de la manera que había visto hacer a Cassie. Emmy se movió un poco, poniéndose cómoda. Luego lo miró con ojos azules soñolientos. Tienes que decirlo, murmuró. ¿Decir qué? Lo que mami y papi dicen. Ethan sintió que algo se le apretaba en el pecho. Se inclinó, apartando un rizo suelto de su frente, y susurró las palabras que de repente significaban más para él que cualquier otra cosa en el mundo. Buenas noches, cariño. Emmy suspiró contenta. Sus ojos se cerraron. En segundos, su respiración se uniformó, y Ethan se quedó allí por un largo momento, solo observándola. Cuando finalmente se puso de pie y salió de la habitación, Cassie lo estaba esperando en el pasillo. Ella te ama, dijo en voz baja. Ethan se encontró con su mirada. Yo también la amo. Cassie exhaló, su expresión en conflicto. Esto no se trata solo de visitas y tiempo de juego, Ethan. Si realmente estás en esto, es para siempre. Nada de irse, nada de estar demasiado ocupado. Ella no se merece eso. Ethan dio un paso más cerca, su voz firme. No me alejo de las cosas que importan, y ella es lo más importante en mi vida ahora. Cassie lo estudió por un largo momento antes de finalmente asentir. Está bien, susurró. Ethan sabía que todavía había un largo camino por delante, pero esta noche, mientras estaba parado en el apartamento de Cassie, escuchando la suave respiración de Emmy desde la otra habitación, se dio cuenta de algo. Ya no estaba solo de visita. Estaba en casa. Ethan nunca pensó que algo tan simple como una rutina a la hora de acostarse podría cambiar su perspectiva de la vida. Pero cada noche que pasaba con Emmy, leyéndole cuentos, arropándola
y escuchando su pequeña voz adormilada, haciendo preguntas sobre su día, se sentía como otra pieza de sí mismo cayendo en su lugar. Había pasado años creyendo que su éxito se medía en números, en tratos comerciales, en la expansión de su empresa. Pero ahora estaba empezando a darse cuenta de que el verdadero éxito podría medirse en la forma en que Emmy sonreía cuando lo veía, en la forma en que buscaba su mano sin pensar, en la tranquila confianza tácita que crecía entre ellos. Cassie había estado indecisa al principio, cuidadosa con la cantidad de tiempo que le permitía pasar con Emmy, pero después de semanas de demostrar su valía, había comenzado a bajar la guardia. Las visitas se hicieron más largas, las cenas se convirtieron en una rutina. Ethan se encontró más familiarizado con la distribución del apartamento de Cassie que con su propio ático. Su vida había comenzado a cambiar de maneras que nunca anticipó y por primera vez no se estaba resistiendo. Una noche, después de que Emmy se durmiera, Ethan se sentó en la sala de estar con Cassie, con una taza de café en las manos. Ella estaba acurrucada en el sofá frente a él, luciendo agotada pero contenta. Él había notado lo duro que trabajaba, cuánto cargaba ella sola, y había comenzado a preguntarse cómo se las había arreglado para hacer todo eso sin él durante tanto tiempo. «Realmente le encanta que estés aquí», dijo Cassie, su voz tranquila. Ethan levantó la vista de su café, encontrándose con su mirada. «Me encanta estar aquí». Cassie dudó, luego suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Nunca quise ocultártela», admitió. «Me dije a mí misma que estaba haciendo lo correcto, que la estaba protegiendo. Pero la verdad es que estaba asustada. Tenía miedo de que no quisieras esto, de que te sintieras atrapado, de que un día decidieras que esto no era lo que querías y te fueras, y no podía dejar que ella pasara por eso». Ethan dejó su café a un lado, inclinándose hacia adelante. «Cassie, entiendo por qué hiciste lo que hiciste, pero necesito que me escuches cuando digo que no me voy a ir a ninguna parte. Ya perdí demasiado y no dejaré que vuelva a pasar». Ella asintió lentamente, pero todavía había algo en sus ojos, algo sin resolver. «Te creo», dijo, «pero esto no se trata solo de Emmy, también se trata de nosotros». Ethan exhaló, pasándose una mano por la cara. «Lo sé». Cassie dudó antes de continuar. «Fuimos buenos juntos una vez», dijo en voz baja, «y luego no lo fuimos. No sé si podemos volver a lo que éramos». Ethan la estudió, asimilando la forma en que lo miraba, cautelosa, insegura, pero no cerrada. «No quiero volver», dijo honestamente. «Quiero avanzar, contigo, con Emmy, con lo que sea esto». Cassie apartó la mirada, sus dedos apretándose alrededor del borde de su suéter. «No sé si estoy lista para eso». Ethan asintió, recostándose. «Entonces lo haremos paso a paso, justo como estamos haciendo con Emmy». Cassie lo miró de nuevo, y por primera vez, vio algo en su expresión que hizo que su corazón latiera un poco más rápido. Esperanza. Ella no respondió de inmediato, pero tampoco lo descartó. En cambio, le dio una sonrisa pequeña, casi tímida. Paso a paso. No fue todo, pero fue un comienzo. Y por primera vez en años, Ethan sintió que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Ethan siempre había creído que la felicidad era algo que tenías que ganarte, algo que venía solo después de años de trabajo, sacrificio y ambición implacable. Había pasado la mayor parte de su vida persiguiéndola en forma de éxito, en la búsqueda interminable de algo más grande, algo mayor.
Pero sentado en el apartamento de Cassie, en una tranquila mañana de domingo, viendo a Emmy bailar descalza por la sala de estar en pijama, se dio cuenta de que la felicidad había estado aquí todo el tiempo, en los momentos que nunca se había permitido tener. Los últimos meses lo habían cambiado todo. Lo que había comenzado como visitas cautelosas y cuidadosamente programadas se había convertido en algo más natural, algo real. Ya no se sentía como un invitado en la vida de su hija. Ahora era parte de ella, tejido en el tejido de sus días, de una manera que se sentía permanente. Ella ya no dudaba antes de buscar su mano. Ya no miraba a Cassie en busca de tranquilidad cuando él estaba cerca. Ella confiaba en él de la manera tranquila e incondicional que solo los niños podían. Esta mañana, Cassie había hecho panqueques y se habían sentado juntos en la pequeña mesa de la cocina, Emmy balanceando felizmente sus pies mientras cubría los suyos con jarabe. Ethan nunca había sido una persona de desayunos. Siempre se apresuraba en sus mañanas, demasiado concentrado en su horario para preocuparse por cosas como panqueques o dedos cubiertos de jarabe. Pero hoy había dejado que Emmy untara jarabe en su plato mientras intentaba cortar sus panqueques por él, riendo cuando ella puso más en la mesa que en su tenedor. Nunca había sabido que las mañanas podían sentirse así. Después del desayuno, Emmy había decidido que era hora de una fiesta de baile. Puso música de uno de sus dibujos animados favoritos y giró por la habitación, sosteniendo a su conejo de peluche, el señor Hop, en una mano. Cassie se sentó junto a Ethan en el sofá, bebiendo su café, mirando a su hija con una suave sonrisa. «Hace esto todos los fines de semana», dijo Cassie, su voz cálida de afecto. «Dice que es la forma en que comienza el día con buena energía». Ethan se rió entre dientes. «Esa es una estrategia sólida». Emmy de repente se detuvo a mitad de giro y se giró para mirarlos. «Ustedes también tienen que bailar». Ethan levantó una ceja. «¿Ah, sí?» Emmy asintió, con las manos en las caderas, completamente seria. «Sí, mami también. Fiesta de baile familiar». Ethan miró a Cassie, que suspiró dramáticamente antes de dejar su café. «Bueno, si es un requisito...» Se puso de pie, extendiendo una mano hacia Ethan. Por un segundo, él dudó, tomado por sorpresa por el gesto. Era algo tan pequeño, pero se sintió como algo más. Lentamente, extendió la mano, tomándola de ella mientras ella lo ponía de pie. Emmy vitoreó, aplaudiendo antes de agarrar a cada uno de ellos y hacerlos girar en círculos. Ethan no estaba seguro de cuándo fue la última vez que había bailado, y mucho menos en medio de una sala de estar con una niña de 4 años a la cabeza, pero descubrió que no le importaba. Casi se estaba riendo. Emmy estaba radiante, y por primera vez en su vida, Ethan no estaba pensando en el trabajo, o el futuro, o lo que venía después. Simplemente estaba aquí, en este momento, con ellas. Cuando la canción terminó, Emmy se desplomó en el sofá en un ataque de risa, y casi cayó a su lado, sin aliento por la risa. Ethan se sentó junto a ellas, sintiendo que algo se asentaba dentro de él, algo que ni siquiera se había dado cuenta de que todavía estaba inquieto. Emmy se subió a su regazo, apoyando la cabeza contra su pecho. «Fue la mejor fiesta de baile de todas», murmuró adormilada. Ethan sonrió, envolviendo un brazo alrededor de su pequeño cuerpo. «Sí, yo también lo creo». Cassie los miró, algo indescifrable en su expresión. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. Luego, suavemente, Cassie dijo:
Creo que vamos a estar bien. Ethan la miró. Su corazón se apretó en su pecho. Había pasado tanto tiempo preguntándose si alguna vez llegaría a este momento, si alguna vez sería más que solo un visitante en sus vidas. Y ahora, sentado aquí con Amy acurrucada contra él y casi mirando a él como si tal vez, solo tal vez, estuviera lista para creer en él de nuevo. Sabía la respuesta. Ya lo estaban. El final de esta historia es más que una simple resolución. Es una transformación. Ethan comienza como un hombre que cree que el éxito se mide por el poder y la riqueza. Pero al final de la historia, se da cuenta de que el verdadero éxito se trata de amor, conexión y los momentos que no se pueden comprar ni planificar. Su viaje no se trata solo de descubrir que tiene una hija. Se trata de demostrar que es digno de estar en su vida, de recuperar el tiempo perdido y de reconstruir la confianza con Cassie. Lo que hace que este final sea satisfactorio es que no se basa en grandes gestos o declaraciones dramáticas, sino que encuentra su poder en los pequeños momentos cotidianos. El desayuno familiar, la fiesta de baile, el tranquilo reconocimiento entre dos personas que una vez se perdieron, pero encontraron el camino de regreso. Las palabras finales de Cassie, creo que vamos a estar bien, tienen mucho peso porque no se trata solo de ella y Ethan. Se trata de la familia en la que se han convertido, las segundas oportunidades que han abrazado y la vida que finalmente están construyendo juntos. Esta historia no se trata solo de romance o paternidad. Se trata de redención. Se trata de un hombre que aprende que estar presente importa más que ser perfecto. Se trata de una madre que deja ir el miedo y de una niña que, sin saberlo, cura las heridas del pasado simplemente por existir. Y al final, se trata de amor. No del tipo que es apresurado o forzado, sino del tipo que crece paso a paso hasta que se vuelve inquebrantable.